Los camaleones no cambian de color para camuflarse. La mayoría de murciélagos no son ciegos. Y un pez puede recordar mucho más de lo que crees. Aún así, millones de personas siguen creyendo exactamente lo contrario. Porque muchas de las cosas que creemos saber sobre animales no vienen de la biología, nacen de películas, dibujos animados, frases repetidas y errores que se hicieron tan populares que acabaron pareciendo hechos. Y cuanto más se estudia el reino animal, más evidente resulta algo incómodo. Muchas veces no vemos a los animales como son, los vemos como aprendimos a imaginarlos. Hoy vamos a desmontar varios de esos mitos. Iniciamos. Número 1. El pez que recuerda mucho más de lo que crees. Empezamos por uno de los mitos más repetidos del mundo, que un pez de colores tiene una memoria de apenas 3 segundos. La idea es casi una broma cultural. La soltamos cuando alguien olvida algo rápido. La realidad es que un carpín dorado puede recordar información durante meses. En experimentos clásicos, los peces aprendieron a asociar un sonido con la hora de la comida y semanas después seguían acudiendo al mismo punto al escuchar ese sonido. Se les ha enseñado a empujar pequeñas palancas para conseguir comida, a distinguir colores e incluso a recorrer circuitos sencillos. Hay carpines que aprenden a qué hora del día se les alimenta y se sitúan junto al comedero justo antes, sin que nadie les avise. Memoria de 3 segundos, desde luego, no es. Incluso se ha comprobado que algunos peces distinguen melodías de estilos musicales diferentes. Para que te hagas una idea del error, hablamos de un animal capaz de recordar durante meses y le hemos atribuido la memoria de 3 segundos. Nos equivocamos por un factor de varios millones. La leyenda probablemente sobrevive porque nos resulta cómoda. Justifica tenerlos en peceras minúsculas sin sentir ninguna culpa. Y si crees que ese fue un despiste menor, el siguiente mito lo cree, literalmente, casi todo el planeta. Número 2. El toro que no odia el rojo. El toro embiste el capote que el torero agita ante él. Medio mundo cree saber por qué, por el color rojo de la tela. Y ahí está el error de raíz. Los toros son, en la práctica, daltónicos para el rojo. Su visión es dicromática. Distinguen tonos azulados y verdosos, pero el rojo se les presenta apagado, casi indistinguible. Su forma de ver el mundo se parece a la de una persona con daltonismo rojo-verde, algo que afecta a cerca de 1 de cada 12 hombres. El color de la muleta les da exactamente igual. Lo que provoca la embestida no es el color, sino el movimiento. El torero agita la tela, y es ese vaivén amenazante lo que dispara la carga. Si el capote fuera azul y se moviera igual, el toro embestiría con la misma furia. Entonces, ¿por qué rojo? La respuesta no tiene que ver con el animal. Esa tela se tiñe de rojo desde hace siglos porque disimula las manchas de sangre y resulta más vistosa para el público de la plaza. Es decoración pensada para nosotros. Al toro le resulta indiferente. Durante siglos hemos contado una historia sobre la ira y el color, cuando el animal protagonista ni siquiera puede ver bien ese color. La furia era real. El motivo que le atribuimos, inventado, de un sentido mal entendido, pasamos a otro, porque al siguiente animal lo llamamos ciego sin que lo sea. Número 3. El cazador nocturno al que llamamos ciego. Ningún murciélago del mundo es ciego. Y aún así, lo usamos como medida exacta de la ceguera. Más ciego que un murciélago. Todas las especies conocidas tienen ojos funcionales y muchas ven bastante bien, sobre todo con poca luz. Los grandes zorros voladores, que se alimentan de fruta, se guían sobre todo por unos ojos enormes adaptados a la penumbra y apenas usan otra cosa. Hay murciélagos que pescan rozando el agua con las patas y otros que se alimentan solo de néctar, como diminutos colibríes nocturnos. Es cierto que muchos murciélagos pequeños cazan en la oscuridad total mediante ecolocalización. Emiten chillidos tan potentes como los de un concierto de rock, solo que en frecuencias que el oído humano no alcanza, y con el eco que rebota, localizan a su presa. Algunos pueden detectar un insecto del grosor de un cabello en plena noche, pero ese sistema no sustituye a la vista, la complementa. Es un sentido extra, no la ausencia de uno. Para comparar, sería como llamarte sordo porque, además de oír, también sabes leer. El murciélago, sencillamente, percibe el mundo de 2 maneras a la vez. Número 4.
La joroba que no guarda lo que pensamos. Cruzamos el desierto con un mito a cuestas, que el camello almacena agua en su joroba y que por eso aguanta tantos días sin beber. Es una explicación elegante y errónea. La joroba no contiene agua. Contiene grasa, hasta varias decenas de kilos. Esa reserva de energía le permite sobrevivir cuando escasea el alimento. Y de paso, concentra la grasa en un solo punto para no aislar el calor por todo el cuerpo. Cuando el animal agota esa reserva, la joroba se deshincha y cae hacia un lado, como una mochila vacía. El verdadero secreto de su resistencia está en otro lugar. Sus glóbulos rojos tienen una forma ovalada poco común, que evita que la sangre se espese al deshidratarse. Sus fosas nasales recuperan parte del agua de cada respiración antes de soltarla, y sus riñones son tan eficientes que apenas desperdician líquido. Un camello puede perder una fracción enorme de su peso en agua y recuperarla bebiendo más de 100 litros en pocos minutos. Puede cargar más de 100 kilos durante días por el desierto sin probar el agua, y por eso fue durante siglos el motor del comercio entre continentes. Así que la joroba sí es un depósito de supervivencia, solo que guarda combustible, no agua. Confundimos la despensa con la cantimplora. Número 5. La cabeza que nunca se entierra. Cuando alguien evita un problema, decimos que esconde la cabeza como un avestruz. La imagen es vívida. El ave hundiendo el cuello en la arena para no ver el peligro nunca ha ocurrido. Un avestruz que enterrara la cabeza simplemente se asfixiaría. Lo que en realidad hace es algo muy distinto. Agacha el cuello hasta el suelo para girar y vigilar sus huevos, que entierra en hoyos poco profundos. De lejos, con el calor reverberando sobre el terreno, parece que la cabeza desaparece bajo la arena. De ahí nació la confusión. Un gesto de cuidado parental, malinterpretado como un gesto de cobardía. Y conviene recordar quién es este animal. Corre a más de 70 kilómetros por hora, puede matar a un depredador de una sola patada. Y sus ojos, del tamaño de una bola de billar, son más grandes que su propio cerebro. De hecho, son los ojos más grandes de cualquier animal terrestre. El último ser vivo que necesita esconderse de nada. Pone además el huevo más grande del mundo, tan resistente que soportaría el peso de una persona adulta de pie sobre él. Una cosa antes de seguir. Si alguno de estos ya te ha pillado, déjamelo en los comentarios. Tengo curiosidad por saber cuál dabas por completamente seguro. Número 6. El perro que sí ve colores. Aquí hay un mito tan extendido que mucha gente lo defendería con seguridad. Que los perros ven el mundo en blanco y negro, como una película antigua. Es falso. Los perros ven en color. Su visión es dicromática. Perciben sobre todo azules y amarillos, y confunden los rojos con los verdes, de forma parecida a una persona con cierto tipo de daltonismo. Su mundo está hecho de azules y amarillos, no de grises. A cambio de esa paleta más limitada, ganan otras cosas. Ven mucho mejor en penumbra, detectan el movimiento con una sensibilidad que nos supera, y su olfato es entre 10.000 y 100.000 veces más fino que el nuestro. Para un perro, el olfato pesa mucho más que la vista. Habita un mundo hecho de olores. Por eso muchos juguetes de adiestramiento se fabrican hoy en azul, el color que distingue con más nitidez sobre la hierba. Para situarlo, cuando le lanzas a tu perro una pelota roja sobre el césped y parece no verla, muchas veces es porque, para él, el rojo y el verde se funden en el mismo tono. La culpa, irónicamente, es del color que elegimos nosotros. Número 7. El polluelo que su madre no rechaza. Encuentras un polluelo caído del nido y recuerdas la regla. Si lo tocas, su madre olerá tu mano y lo abandonará para siempre. Esa regla tan repetida ha hecho más daño que bien. La inmensa mayoría de las aves tienen un sentido del olfato muy pobre. No reconocen a sus crías por el olor y, desde luego, no detectan el rastro de un dedo humano. Una madre no abandona a su polluelo porque alguien lo haya tocado. Un petirrojo, por ejemplo, puede alimentar a sus crías más de 100 veces en un solo día. De hecho, muchos polluelos que parecen caídos son volantones. Han dejado el nido a propósito para aprender a volar, y sus padres siguen alimentándolos desde una rama cercana. Sí existen aves con buen olfato, como los buitres o los kiwis,
pero ninguna abandona a su cría por el olor de una mano. El instinto de cuidarla es mucho más fuerte que cualquier rastro extraño. Y ahí está el coste oculto del mito. Durante generaciones, niños bien intencionados dejaron morir a crías que podrían haber salvado por un dato falso que alguien repitió con buena fe. Número 8. La lombriz que no se multiplica al cortarse. Casi todos hemos oído que si cortas una lombriz por la mitad, obtienes 2 lombrices vivas, como un truco de magia del jardín. La realidad es bastante más cruda. Cuando partes una lombriz, no nacen 2. En el mejor de los casos, la parte delantera, la que contiene la cabeza y los órganos vitales, puede llegar a regenerar parte de la cola y sobrevivir. La mitad trasera, en cambio, no genera una cabeza nueva, simplemente muere. El mito quizá venga de confundir la lombriz con las planarias, unos gusanos planos de agua dulce que sí pueden reconstruir un cuerpo entero a partir de un fragmento minúsculo. La lombriz de tierra no llega tan lejos. Necesita conservar la cabeza y el anillo abultado que rodea su cuerpo para tener siquiera una posibilidad. Es decir, no estás duplicando vida. Estás, en el mejor de los casos, mutilando a un animal que quizá logre repararse a medias. Cortar por la mitad no crea, en el fondo, destruye. Número 9. El camaleón que no cambia por esconderse. Usamos la palabra camaleón para describir a alguien que se adapta y se camufla en cualquier entorno. Damos por hecho que cambia de color para confundirse con el fondo. Pero esa no es la razón principal. Los camaleones cambian de color sobre todo para regular su temperatura y para comunicarse. Uno se oscurece para absorber más calor por la mañana, o se ilumina con colores intensos para intimidar a un rival o cortejar a una pareja. Su piel es, ante todo, un estado de ánimo y un termostato. Y el mecanismo es más asombroso que el mito. El cambio no se debe a pigmentos que se mezclan como pinturas, sino a capas de diminutos cristales en su piel, que al juntarse o separarse, reflejan unas longitudes de onda u otras. Más que pintarse, el camaleón reorganiza la estructura microscópica de su propia piel para devolver un color distinto. El camuflaje, cuando existe, suele ser su color de reposo. Algunas especies, como el camaleón pantera, despliegan verdes, rojos y azules que ninguna pintura lograría imitar. Visto así, el cambio de color rara vez es un disfraz para esconderse. Muchas veces es justo lo contrario, una forma de hacerse ver, de gritar en silencio a través de la piel. Número 10. El elefante que no teme al ratón. Un elefante gigantesco, paralizado de pánico ante un ratón diminuto. Es una escena de dibujos animados, y se queda ahí. En los dibujos animados, no existe evidencia de que los elefantes sientan un miedo especial hacia los ratones. Lo que sí ocurre es que estos animales, con una vista limitada de cerca, reaccionan con cautela ante cualquier cosa pequeña que se mueva de forma brusca e inesperada a sus pies. Reaccionarían igual ante un gato, un perro o una hoja arrastrada por el viento. Eso sí, su memoria y su oído son prodigiosos. Reconocen a cientos de individuos por la voz y recuerdan rutas de agua durante décadas. Lo que parece miedo al ratón es, en realidad, prudencia ante lo repentino. Cualquier movimiento súbito junto a un cuerpo de varias toneladas merece una reacción rápida. Si quieres saber qué inquieta de verdad a muchos elefantes, son las abejas. En varias zonas de África se cuelgan colmenas a lo largo de las vallas, porque el zumbido de un enjambre basta para que una manada entera se aparte de los cultivos. Para un animal que apenas teme a los leones, ese detalle resulta casi cómico. Y ya que hablamos de tamaños engañosos, el siguiente mito tiene que ver con cuánto vive, en realidad, una de las criaturas más despreciadas de tu casa. Número 11. La mosca que vive mucho más de un día. Decimos, casi con compasión, que una mosca solo vive un día, que su existencia es un suspiro de 24 horas. Es un consuelo falso. Una mosca común adulta suele vivir entre 2 y 4 semanas en condiciones normales, no un día. Semanas enteras zumbando por tu cocina. Y en ese tiempo, una sola hembra puede poner cientos de huevos. En apenas una semana, esos huevos pasan a larva, de larva a pupa y de pupa a mosca adulta, lista para repetir el ciclo. Las moscas saborean la comida con las patas y como no pueden masticar, sueltan saliva sobre lo que van a comer para disolverlo antes de sorberlo.
El mito de las 24 horas probablemente nace de confundir su corta vida adulta con la de los insectos que sí son efímeros de verdad, como ciertas moscas de mayo, que apenas viven unas horas para reproducirse y morir. Una sola pareja, si todas sus crías sobrevivieran, podría dejar millones de descendientes en un único verano. Para comparar, pensábamos que vivían un día, y en realidad pueden acompañarte casi un mes. Multiplica eso por los cientos de descendientes de cada hembra, y entenderás por qué nunca parece haber una sola. Número 12. El ratón al que el queso no vuelve loco. Llegamos a la mitad del recorrido con un clásico absoluto. El ratón que ama el queso por encima de todo. Trampas con un trozo de queso amarillo, dibujos animados, refranes enteros. Y es, en buena medida, una invención. A los ratones no les entusiasma especialmente el queso. Prefieren con diferencia los alimentos ricos en azúcares y en cereales, granos, semillas, fruta, cualquier cosa dulce. Puestos a elegir, dejarían el queso de lado por un puñado de avena con miel. Un cazador de plagas con experiencia rara vez usa queso. Funcionan mucho mejor la mantequilla de cacahuete, el chocolate o un poco de cereal, porque concentran el azúcar y la grasa que el animal busca de verdad. La imagen del ratón quesero parece venir más de las despensas antiguas, donde el queso colgaba a la vista y dejaba un olor fuerte, que de una preferencia real del animal. En pruebas de laboratorio, puestos a elegir, los ratones se dirigen antes a un grano azucarado que a un trozo de queso curado. Hemos pasado la mitad de la lista, y antes de seguir, quédate con esto. El número 24 no fue un error de nadie. Alguien lo construyó a propósito, y todavía hoy lo creemos. Sigamos. Número 13. El puercoespín que no dispara sus púas. Imaginamos al puercoespín como una ballesta viviente, capaz de lanzar sus púas contra el enemigo desde la distancia. Es una idea espectacular y técnicamente imposible. Ningún puercoespín dispara sus púas, no tiene ningún mecanismo para proyectarlas. Lo que hace es erizarlas, y cuando un atacante lo toca, esas púas, débilmente ancladas y con pequeñas barbas, se le clavan al agresor y se desprenden con facilidad. Un puercoespín puede llevar encima más de 30.000 púas, y las que pierde le vuelven a crecer. Por si acaso se clava alguna al caer o durante una pelea, esas púas están recubiertas de una sustancia con efecto antibiótico, una defensa pensada incluso contra sí mismo. La evolución no dejó ese detalle al azar. Algunas de esas púas miden más de un palmo. Desde fuera, puede parecer que las ha lanzado, porque a veces alguna sale despedida con el movimiento brusco del cuerpo. Pero no hay puntería ni proyectil, solo un contacto que sale muy caro. El puercoespín se limita a castigar a quien se acerca demasiado. Número 14. El sapo que no te contagia verrugas. A muchos nos advirtieron de niños: no toques sapos, que salen verrugas. Esa frase ha hecho que generaciones enteras miren a estos animales con asco injustificado. Las verrugas humanas están causadas por un virus, el papiloma humano, que se transmite entre personas. No tienen absolutamente nada que ver con los sapos. Puedes sostener un sapo en la mano todo el día y no te saldrá ni una sola verruga por ello. El mito nació, casi con seguridad, de un parecido visual. La piel rugosa y llena de bultos de muchos sapos recuerda a las verrugas. Asociamos el aspecto con el contagio, sin ninguna base. Lo que muchos sapos sí tienen son glándulas detrás de los ojos que segregan sustancias defensivas. Algunas especies, como el sapo de caña, producen toxinas lo bastante fuertes como para enfermar de gravedad a un perro que intente morderlo. Por eso conviene lavarse las manos después de tocar uno. El peligro real está en esas toxinas, no en unas verrugas que nunca van a aparecer. Número 15. Los pingüinos que no siempre son fieles. Nos encanta la historia del pingüino que elige una pareja y permanece con ella toda la vida. Un símbolo perfecto de fidelidad. La realidad es más complicada y más humana. Muchas especies de pingüinos cambian de pareja de una temporada a otra. En algunas, como ciertos pingüinos emperador, la gran mayoría de los individuos no vuelve a emparejarse con la misma pareja al año siguiente. La prioridad es reproducirse con éxito, y si la pareja del año pasado no aparece a tiempo, buscan otra. Se reconocen por la voz. En una colonia de miles de individuos, casi idénticos a la vista,
Una pareja puede reencontrarse solo por su llamada, entre todo el griterío. Y cuando una temporada va mal y no logran sacar adelante a la cría, muchas parejas se separan para la siguiente, probando suerte con otra. Sí existen especies más estables, que tienden a reencontrarse año tras año, pero el ideal de fidelidad eterna para todos los pingüinos no se sostiene. Lo interesante es por qué nos gusta tanto creerlo. Proyectamos sobre ellos nuestros propios valores y construimos una fábula de amor donde la naturaleza solo buscaba sobrevivir. Número 16. El tiburón que sí enferma de cáncer. Durante años circuló una idea con consecuencias muy concretas, que los tiburones no padecen cáncer y que por eso su cartílago podría curarnos. Se vendieron toneladas de suplementos basados en esa promesa. Es falso. Los tiburones sí desarrollan cáncer. Se han documentado tumores en numerosas especies, incluidos tumores en el propio cartílago, justo el tejido que se anunciaba como milagroso, y la idea ignora algo asombroso de verdad. El tiburón de Groenlandia, que se desplaza muy despacio por las aguas heladas del norte, puede vivir más de 3 siglos. Es el vertebrado más longevo que se conoce. Algunos ejemplares vivos hoy ya nadaban por allí, cuando en Europa no existían ni el automóvil ni la luz eléctrica. Crece tan despacio que apenas gana 1 centímetro al año y no se reproduce hasta pasado más de 1 siglo de vida. El mito no solo era erróneo, tuvo un coste ecológico enorme. La demanda de cartílago impulsó la captura masiva de tiburones para fabricar pastillas que no curaban nada. Aquí el daño no fue solo a la verdad. Una creencia falsa, convertida en negocio, contribuyó a diezmar a un animal que llevaba cientos de millones de años en los océanos y ni siquiera funcionaba. Número 17. La zarigüeya que no finge a propósito. Conocemos la expresión hacerse el muerto y se la atribuimos a la zarigüeya como si fuera una actriz calculadora que decide tumbarse y simular su propia muerte. La verdad es mucho más extraña. Cuando una zarigüeya se enfrenta a un peligro extremo, no decide nada. Su cuerpo entra en un estado involuntario, una especie de desmayo provocado por el miedo. Se queda rígida, con la boca entreabierta, la lengua fuera, e incluso libera un olor desagradable que imita a un animal en descomposición. No es una estrategia consciente, es una reacción automática que escapa a su control, parecida a un colapso nervioso. Puede durar minutos u horas y la zarigüeya no puede interrumpirla aunque quiera, y guarda más sorpresas. Estos animales son sorprendentemente resistentes al veneno de muchas serpientes, hasta el punto de que su sangre se estudia buscando antídotos, y devoran una enorme cantidad de garrapatas en una sola temporada. Así que no está actuando. Su cuerpo, sencillamente, se apaga de puro terror, y ese apagón le salva la vida más a menudo de lo que parece. Número 18. La araña que ni siquiera es la más venenosa. ¿Es la araña de patas largas del rincón la más venenosa del mundo, incapaz de matarte solo porque sus colmillos son demasiado pequeños para morder? Es la versión que circula por todas partes, y es doblemente falsa. Ese supuesto veneno mortal nunca se ha demostrado. No hay evidencia de que esas arañas posean un veneno especialmente peligroso para las personas. Y, según de qué animal exacto hablemos, ni siquiera todos los llamados patas largas son arañas verdaderas. Bajo ese mismo nombre popular se esconden criaturas muy distintas. Unas son arácnidos que ni siquiera poseen glándulas de veneno. Otras son arañas de bodega cuyo veneno, real, resulta por completo inofensivo para una persona. Y a veces se llama así incluso a un insecto de patas largas que pertenece a un grupo del todo aparte. Es uno de esos datos que se repite tanto precisamente porque parece contraintuitivo. La idea de un veneno letal contenido solo por unos colmillos diminutos es demasiado buena para no contarla. Pero es justo eso. Una buena historia sin ninguna prueba detrás. La criatura del rincón es, en realidad, bastante inofensiva. Número 19. El lobo que no aúlla a la luna. La imagen es casi sagrada. El lobo en lo alto de una roca, alzando el hocico hacia la luna llena para aullar. Bellísima. Y basada en una confusión, los lobos no aúllan a la luna. Aúllan para comunicarse, para reunir a la manada, para marcar territorio, para localizar a los suyos a kilómetros de distancia. Alzan el hocico porque esa postura proyecta mejor el sonido a lo lejos
Igual que nosotros levantamos la cabeza al gritar, aúllan también a plena luz del día, y un solo aullido puede oírse a más de 10 kilómetros de distancia. Cada lobo tiene además una voz reconocible para el resto. Por el tono de un aullido, la manada sabe quién llama y desde dónde, mucho antes de verlo. Si aúllan más en noches de luna llena, es sobre todo porque hay más luz y, por tanto, más actividad nocturna. La luna solo pone el foco sobre la escena. El mensaje va dirigido a la familia. Una manada llega a coordinar cacerías enteras solo con la voz, sin verse, a través de bosques cerrados. El lobo no le canta al cielo, le habla a los suyos. Y nosotros, que vemos la silueta recortada contra la luna, decidimos que hablaba con ella. Número 20. La abeja que no siempre muere al picar. Creemos que toda abeja que pica muere irremediablemente después, como si cada picadura fuera un sacrificio. La realidad depende de quién pica y a quién. Solo las abejas obreras de la miel mueren al picar a un mamífero, y por una razón mecánica concreta. Su aguijón tiene pequeñas barbas que se quedan clavadas en nuestra piel elástica y al separarse arrancan parte de su abdomen. Pero esa misma abeja puede picar a otro insecto sin morir, porque el aguijón sale limpio del exoesqueleto. Una sola colmena puede reunir a decenas de miles de obreras trabajando a la vez. Esto tiene una consecuencia muy práctica. Si te pica una abeja, conviene raspar el aguijón de lado en lugar de pellizcarlo, porque el saco de veneno sigue bombeando un rato y al apretarlo le inyectas aún más bajo la piel. La reina, en cambio, tiene un aguijón liso y puede usarlo varias veces sin morir. Y muchísimos otros insectos a los que llamamos abejas o avispas también lo tienen liso, así que pican una y otra vez sin sufrir ningún daño. Para situarlo, la imagen del suicidio con cada picadura describe un caso muy particular, no una ley universal. La mayoría de estos animales vive perfectamente para volver a picar otro día. Número 21. El gato que no siempre cae de pie. Repetimos que los gatos siempre caen de pie, como si desafiaran la gravedad por naturaleza. Es verdad a medias, y la mitad que falta importa mucho. Los gatos tienen un reflejo de enderezamiento notable. En una caída, giran el cuerpo en el aire para orientar las patas hacia el suelo. Es real y es impresionante, pero no es infalible, y necesita una cosa que solemos olvidar: altura suficiente para completar el giro. Lo consigue gracias a una columna extraordinariamente flexible y a la falta de una clavícula rígida que le permiten retorcer medio cuerpo respecto al otro medio. Ese reflejo aparece a las pocas semanas de vida, y por debajo de unos 30 centímetros, el gato no tiene tiempo de girar. Y ocurre algo aún más extraño en caídas desde pisos muy altos. Al alcanzar cierta velocidad, el animal relaja el cuerpo y extiende las patas como un paracaidista, lo que reparte el impacto y a veces hace que sobreviva mejor que desde una altura media. Los veterinarios lo conocen bien por las lesiones que llegan a sus consultas desde ventanas y balcones. Así que sí, son acróbatas excepcionales, pero ni desafían la física ni son indestructibles. Caer de pie no es lo mismo que caer sin consecuencias. Número 22. El lobo alfa, que nunca existió como creíamos. Entramos en los casos más sorprendentes. Probablemente has oído hablar del macho alfa, el lobo dominante que llega a lo más alto de la manada a base de peleas y sumisión del resto. Esa idea es errónea, y lo más asombroso es quién la desmintió. El concepto del alfa nació de estudios con lobos en cautividad, animales extraños metidos juntos a la fuerza que efectivamente luchaban por la jerarquía. Pero en la naturaleza, una manada de lobos es, sencillamente, una familia. Los líderes no son tiranos que ganaron combates, son, casi siempre, los padres, y el resto son sus crías de distintos años. Lo extraordinario es que el propio investigador que popularizó la palabra alfa pasó décadas intentando corregir el error que él mismo había contribuido a difundir, pidiendo abiertamente que se dejara de usar ese término. Y aún así, el daño ya estaba hecho. El término saltó de aquellos recintos a los manuales de adiestramiento canino y, de ahí, al lenguaje corriente, hasta convertirse en una etiqueta que mucha gente se cuelga a sí misma. Ningún lobo joven derroca a nadie para mandar. Al crecer, simplemente se marcha a fundar su propia familia en otro territorio. Piénsalo.
Una de las metáforas más usadas hoy sobre liderazgo y dominación se basa en lobos encerrados que se comportaban de forma antinatural. La manada real no es un campo de batalla, es un hogar. Número 23. El dragón que no mata con suciedad. El dragón de Komodo, el lagarto más grande del mundo, mata de una forma que durante décadas contamos completamente al revés. Se decía que su mordedura no era letal de inmediato, pero que su boca albergaba bacterias tan virulentas que la presa moría días después de una infección masiva. Una idea perfecta para una pesadilla y equivocada. Investigaciones posteriores revelaron algo distinto. El dragón de Komodo posee glándulas de veneno. Su mordedura inyecta sustancias que impiden la coagulación de la sangre y hacen caer la presión, de modo que la presa se desangra y se debilita con rapidez. La verdad es química de precisión. Un adulto puede superar los 3 metros y los 70 kilos y derribar presas tan grandes como un búfalo. Y hay más rarezas en este animal. Detecta un cuerpo muerto a kilómetros de distancia, agitando en el aire su lengua bífida, con la que recoge partículas de olor, y en ausencia de machos, algunas hembras pueden poner huevos viables ellas solas, una forma de reproducción rarísima entre los grandes vertebrados. El mito de las bacterias lo había convertido en una especie de carroñero infeccioso, casi sucio. La realidad lo eleva. Es uno de los pocos grandes reptiles venenosos del planeta, y este es el patrón que vamos a ver en el caso que viene. La verdad casi siempre es más impresionante que la leyenda. Pero antes, el número que prometí desde el principio, el único de toda la lista que alguien fabricó a propósito. Número 24. Los animales que alguien empujó al vacío para una cámara. Cada cierto tiempo, según la leyenda, miles de lemmings, esos pequeños roedores del norte, se lanzan en masa por un acantilado en una especie de suicidio colectivo. Lo hemos usado como metáfora, en videojuegos, en discursos, en conversaciones, y es, de principio a fin, una mentira fabricada. Los lemmings no se suicidan en masa. Lo que ocurre de verdad es que, cuando su población crece demasiado, emigran en grandes grupos buscando nuevo territorio, y en esas travesías, algunos mueren al cruzar ríos o terrenos peligrosos. Es migración arriesgada, no un salto deliberado hacia la muerte. Pero aquí viene lo que lo cambia todo. El mito se grabó a fuego en la cultura por un célebre documental de naturaleza estrenado en 1958, que incluso llegó a ganar un premio de la Academia. Para rodar la escena del suicidio, el equipo no se desplazó al Ártico. Filmó tierra adentro, en Alberta, en el interior de Canadá, lejos del mar. Compraron lemmings, los colocaron sobre una plataforma giratoria para simular una gran migración, y después los empujaron por un barranco hacia el agua. Lo que millones de personas tomaron como un comportamiento natural era, literalmente, un montaje. Animales obligados a caer para que la cámara registrara una escena que jamás habían protagonizado por sí mismos. Detente un segundo en la magnitud de esto. Una falsedad sobre el comportamiento animal, repetida durante más de medio siglo por todo el planeta, que no nació de ningún malentendido. Nació de una decisión tomada en un rodaje, la de fabricar una escena que la naturaleza nunca había producido, premiada, aplaudida y creída. Y funcionó tan bien que todavía hoy la repetimos como si fuera ciencia. Número 25. La mentira que demuestra por qué creemos las mentiras. Y llegamos al final con el mito más revelador de todos, porque no habla de un animal, habla de nosotros. Seguramente has oído que, mientras duermes, te tragas varias arañas al año sin enterarte. Da escalofríos solo de pensarlo. No hay absolutamente ninguna prueba de que sea cierto. Las arañas no tienen ningún interés en acercarse a una boca humana. Para ellas, una persona dormida es un gigante que respira, vibra y emite calor. Es decir, una señal de peligro, no un refugio. El dato del número de arañas tragadas nunca tuvo base científica. De hecho, circuló durante años como ejemplo de lo fácil que es inventar una estadística que suene creíble y verla repetida por todo el mundo. Nadie ha contado nunca esas arañas, y aún así la cifra viaja de boca en boca como si alguien lo hubiera hecho. Y ahí está la lección que conecta los 25 casos de hoy. No repetimos estos mitos porque seamos ingenuos. Los repetimos porque son buenas historias. Tienen una imagen clara, una moraleja sencilla, y nos los contó alguien en quien confiábamos.
Hay además un motivo casi mecánico. Cuanto más se repite una frase, más verdadera nos parece, aunque nadie la haya comprobado jamás. La repetición no aporta pruebas, pero sí aporta confianza. El pez olvidadizo, el toro furioso, los roedores saltando al vacío. Todos comparten lo mismo. Encajaban demasiado bien para dudar de ellos. Quizá esa sea la verdadera maravilla del reino animal. No los mitos que inventamos sobre él, sino lo que descubrimos cuando por fin dejamos de creerlos. Porque la realidad, una y otra vez, resultó ser más extraña, más ingeniosa y más asombrosa que cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado. Si has llegado hasta aquí, hazme caso en una cosa. Ahora eres esa persona que, en la próxima conversación, va a poder decir, espera, eso en realidad no es así. Y nada engancha más que descubrir que algo que dabas por seguro era falso. Cuéntame en los comentarios cuál de estos 25 te ha sorprendido más. ¿Fue el toro que no ve el rojo? ¿Fue el lobo alfa que nunca existió como creíamos? ¿O fueron los lemmings empujados por una cámara? Tengo curiosidad real por saber cuál repetías tú sin dudarlo. Y si te has quedado con ganas de más, en este mismo canal tienes otros recorridos por las cosas que creíamos saber y resultaron ser muy distintas. El siguiente te va a gustar especialmente. Quédate, dale un vistazo y nos vemos en el próximo. Porque si algo deja claro esta lista, es que casi siempre vale la pena hacerse una pregunta más antes de dar algo por sentado.